bienvenidos a Diálogos del CEDOFEM. El día de hoy vamos a hablar sobre las mujeres en el arte. Mujeres artistas han existido siempre, pero ¿cuántas podemos nombrar sin la ayuda de internet o por otros medios? Para eso nos acompaña hoy María. María Miranda es estudiante de la licenciatura en Artes por la Universidad de Monterrey. Desde siempre ha sentido una gran pertenencia al movimiento feminista y ha buscado encontrarlo dentro del área de sus estudios. Actualmente es estudiante de tiempo completo y pertenece a diferentes colectivos, entre ellos Mujeres con Alas. Bienvenida María, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Claudia, muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Gracias por acompañarnos y pues por darnos tu tiempo para venir a platicar del tema. Habíamos estado hablando antes y me gustaría esta parte que me habías dicho que pues siempre has estado como en contacto con el feminismo o desde hace tiempo has estado en contacto con el feminismo. Quería preguntarte cómo es tener esta perspectiva feminista dentro de las artes o dentro del estudio de las artes. Sí, claro, es complejo como todo, creo yo. Es difícil apoderarte de espacios en donde no se te ha hecho pues lugar, ¿no? Entonces, creo que es complicado encontrar tu propia narrativa dentro de un espacio que siempre ha sido dominado por hombres. Y es muy curioso, justo como mencionabas, ¿no? ¿Cuántas mujeres puedes nombrar así artistas que se te vengan a la mente sin tener que googlearlo? Entonces, obviamente el visibilizarnos es complicado, creo yo. Más que nada por ahí va pues todo este asunto y es como de lo que más me he percatado. Ok, sí, y aparte influyen muchas cosas, ¿no? No nada más, digo, sí, toda esta parte de cómo no se le dio tanto espacio desde un inicio a las mujeres y que aparte, porque leí en un lugar, que varias mujeres estuvieron durante su época, cuando estaban vivas, fueron populares o se escuchó de ellas, Sí, pero claro. después de morir ya no, o sea, Ya ya no. se borraron. Y pues sí ha estado difícil esta parte de dejar o quedarse en la historia como mujeres dentro de estas áreas, de pintura, de escultura, de música, de muchos lugares o De muchas todo, ¿no? De partes. todas las artes. Y justo, creo que ese borrón, que suena horrible, pero se lo debemos un poco a los historiadores, pero siempre han existido y siempre han estado presentes. Nada más que en la historia que pues ha sido escrita por hombres nos han omitido un poco y es complicado volver a estudiar la historia desde una perspectiva en donde nos incluyamos todos, porque se me hace muy como grosero en cierto grado cómo hemos hecho como, sí, las mujeres invitadas, cuando siempre hemos pertenecido a, ¿sabes? O sea, la historia del arte también nos pertenece, a pesar de que hemos aparecido poco a poco, porque al final hasta el siglo XX fue como que hubo un boom y cada siglo hay más mujeres artistas y están más presentes y somos más, ¿no? Pero justo, o sea, como de repente vamos apareciendo y es como, ay, mira, descubrí esta ahí donde hay una, encuentras cinco, porque siempre estamos rodeadas de otras mujeres. Entonces, pues sí, como reaprender la historia y ver que también somos parte de ella, siento que es súper importante para visibilizarnos, no solo en el campo del arte, sino en general, ¿no? En todas las áreas. Sí, claro. Eh, Tú empezaste a estudiar artes, me imagino, porque es un tema que te apasiona, Así es. pero ¿qué fue primero? ¿Encontrar el feminismo o encontrar El esta arte. pasión? Ajá. Híjole, el arte me ha acompañado desde que tengo memoria. Desde chica siempre, siempre he estado súper presente. Y el feminismo fue algo que empecé a descubrir como por ahí de mis 15, como que dije, mira, yo también me siento así, no soy la única. Entonces, como que ha sido un proceso, ¿no? Encontrar un punto medio, porque justo no todo el arte que hacen las mujeres tiene que ser político, tiene que ser feminista, o sea, es esto justo que te mencionaba, ¿no? De encontrar nuestra propia narrativa y poder apropiarnos de ella. Y si quieres hablar de política, qué increíble, pero también si quieres pintar flores, qué padre también, ¿no? Y justo tener esta elección de poder hacer ruido en el ámbito que tú quieras hacerlo sin que tenga que ser político. Sí, porque es uno de los temas también que venía en ese texto que leí, que decía que incluso antes, cuando se les daba los espacios a las mujeres, se les permitía solo pintar flores o cosas como muy Sí, claro. femeninas, o como lo que se dice que es femenino. Y que en cambio a los hombres pues se les permitía pintar toda la anatomía o no pintar, no nada más en el lado de la pintura, sino en escultura era como formas anatómicas o figuras anatómicas o lo que sea, y a las mujeres no, que incluso había leído, no me acuerdo el nombre, pero de una pintora
que no le permitían, que a las mujeres no se les permitía ver a hombres, ¿no? O usar modelos para... Sí, claro, como que fueras a perder la cabeza, ¿no? Porque había un Ajá. modelo hombre adentro de las academias. Y también, justo, como siempre han pertenecido a academias, pero no se les ha permitido, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Tomar esos espacios. Y también, como a lo largo de la historia, la única manera de que tú pertenecieras al mundo del arte era, por ejemplo, que tu papá fuera artista y que te enseñara y que, por ejemplo, no sé, empezaras, no, pues necesito ayuda a barrer mi taller o a lavar los pinceles y poco a poco te fueras dando cuenta que tenías esa capacidad de hacer obra o solo si eras una mujer de una familia que económicamente se encontraba en una posición privilegiada, ¿no? Porque si no, pues no había manera. ¿Qué tal si tú tenías facilidad para hacer escultura, pero pues al final de cuentas eras mano de obra y como tus padres te iban a decir, sí, sé artista, sin ti la casa igual y no hubiera funcionado igual, ¿sabes? También está esa situación de cómo siempre hemos estado atadas a los labores domésticos y nunca se nos ha permitido realmente experimentar todo este campo de trabajo que podemos tener. Ahorita que mencionabas esto de tenías que ser hija de alguien famoso, tenías que eh, estar de pareja con alguien famoso, como Ujú. vivir bajo la sombra de Sí, alguien que claro. te abriera las puertas a experimentar o a agarrar el pincel y empezar a pintar o a agarrar no sé, lo que sea, cualquier herramienta para hacer arte y empezar así. Pero que era complicado, pues tú como desde mi individualidad empezar algo de arte. Sí, claro, que tú decir, ¿sabes qué? Me da curiosidad, lo quiero probar. Siento que eso no existía antes, ¿no? No teníamos muchas opciones como mujeres. Y solo tu contexto, si tu contexto lo contenía, entonces lo podías probar. Y si es que, o sea, entonces pues como que qué complejo, ¿no? De cuántas mujeres artistas nos perdimos en la historia por esa misma situación. Uh-huh. Sí, a cuántas no se les dio el espacio o vivieron bajo la sombra y nunca se les reconoció tampoco Sí, de su claro. autoría o de... No, y de hecho en muchos museos hay como mucha duda, ¿no? Que hay obras que se le atribuyen a otros artistas hombres por el mismo inflar su portafolio de obra y como que es mucho más fácil decir, ay, la borro de la historia y esto se lo atribuyo a alguien más que ya tiene un nombre, como que en vez de decir, vamos a generarles espacios dentro de estas mismas instituciones que se supone que promueven el arte, ¿no? Sí, claro. Otra cosa que mencionábamos antes de la grabación era también cómo a veces muchas artistas se vieron también opacadas, pero por sus vidas amorosas. Sí, claro, eso se me hace una locura, la verdad. Por ejemplo, a Frida Kahlo se le reconoce más por todo el drama de su vida y su relación con Diego Rivera y todo esto que por su obra. Realmente, cuando googleas Frida Kahlo, te salen imágenes de su cara en vez de su obra. O sea, ¿qué tanto puedes apreciar su obra y qué tan entrañable puede ser si no aparece ni siquiera en una búsqueda de Google y es simplemente como, ah, sí, Frida Kahlo, La Uniceja, Diego Rivera y así, ¿no? Entonces, como que obviamente al tú pintar estás reflejando aspectos de tu vida. Es imposible separar un poco el arte del artista porque pues es parte de... Pero al final de cuentas, también, ¿por qué no nos damos esta seriedad, ¿no? De analizar la obra de las mujeres artistas como se le da a los hombres, porque cuando tú hablas de un hombre artista es como, sí, la técnica y los colores y justo el movimiento al que pertenecían, pero, y de repente también es, ah, sí, su vida, pero no es tan importante, ¿no? Es un genio, es una genialidad. Mientras que las mujeres es como, ¿por qué tiene más peso sus relaciones y su vida amorosa que, que su talento o que su obra, ¿no? Lo que nos estaba intentando comunicar a través de esto. Sí, como dices, quitándole seriedad o Ujú. quitándole sí, como el valor a lo que hace y dándole más valor a cómo se comportaba, a qué relaciones tenía, Sí, qué tipo claro. de, sí, cómo era su vida, pues. Y hablando de esto mismo, de cómo su vida se veía opacada, también creo que va de la mano un poquito de cómo las mujeres a veces tenemos como estos mismos roles de género, este mismo peso o posición social nos hace ser más sensibles a ciertas cosas, sensibles en cuanto a como conocimiento o la forma en la que lo sentimos, la forma en Sí, la que lo claro. vivimos.
y que también de esa parte se arrebataba, no sé, en la actuación o todo eso, que a veces no había mujeres actrices y tenían que hacerlo todos los hombres. Sí, claro. Y todo eso, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo? Y también pues siento que ha sido una lucha constante, ¿no? De decir, yo existo y este espacio es mío y a ver cómo le hacen, pero aquí estoy y no me voy a mover. Creo que es complicado, o sea, creo que hasta cierto grado puede llegar a ser agotador tener que siempre estar defendiendo tu existencia, ¿no? Y decir, sí, justo hacer ruido y decir, esto me pertenece, esto es mío. Y pues sí, no sé qué... Sí. Abriéndote un espacio o intentando ocupar espacios, intentando entrar en lugares. Hace poco también hablaba sobre cómo como mujeres a veces tenemos que esforzarnos muchísimo más que los hombres, ¿no? 2 veces más, 3 veces Sí, más. claro. Hay una cifra que se me hace muy interesante que justo en el Met, por ejemplo, el 85% de los cuadros son desnudos de mujeres, ¿no? Y solo el 5% de los artistas que están expuestos son mujeres. Y eso habla mucho también como de cómo se ha explotado la imagen de la feminidad con erotismo y cómo a veces nos ponen como cosas, ¿no? Y también siento que eso habla muchísimo, ¿no? De qué tipo de sociedad vivimos y cómo la imagen de la mujer se ha visto más como un objeto en vez de sujeto, ¿no? Y justo esta sensibilidad, esta percepción, porque al final de cuentas, cuando tú ves la historia en general, estás viendo la perspectiva de cómo lo vivieron los hombres, ¿no? Pero las mujeres también tenemos nuestra propia forma de decir y de contar la historia y cómo lo experimentamos. Sí, y, y sí, como esta parte como dices, vivir yo en carne propia lo que es ser mujer y se me fue la palabra, pero como exponerlo o llevarlo a una pieza artística, a una pieza de exposición, pues muy diferente a la forma en la que los hombres lo van a hacer. Sí, claro. Y que no se nos va a dar este espacio o no se nos daba este espacio en comparación a ellos en ese tiempo o pues no sé, yo creo que sigue sucediendo. Sí, sí, A lo sigue mejor en sucediendo. diferente medida o en diferentes áreas, pero sigue sucediendo. Y también eh, toda esta, todo lo que compone la subjetividad que compone ser mujer, cómo se va a las diferentes áreas de nuestra vida que se refleja mucho en el arte, ¿no? También, ¿cómo sientes que se refleja eso ahorita y cómo sientes que se reflejaba antes? Creo que es difícil voltear a ver el arte con los ojos del presente, ¿no? O sea, tienes que pensar que en su época esas mujeres hicieron lo que pudieron con lo que tenían y tenían un contexto distinto al que tenemos ahorita. O sea, volviendo al ejemplo de Frida Kahlo, ¿no? Porque pues todos conocemos su historia. Hay mucha gente que la juzga de, es que ¿por qué se quedó con Diego Rivera si le puso el cuerno y no sé qué y bla, 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 ¿no? Y todo este rollo. Pero, ¿cómo vas a voltear a verla desde este lugar en el cual nosotros ya tenemos, pues, un mayor espacio dentro de esta sociedad y podemos decir, esto no lo acepto y esto no lo quiero, ¿no? Igual y no tenía esa opción. Y justo también imagínate siendo tú una mujer artista que te volteara a ver uno de los más grandes artistas de la época y se enamora de ti, ¿no? ¿Qué haces? O sea, ¿cómo te quitas de ese espacio o cómo pones límites si nunca te enseñaron a hacerlo? Y también como que pues sí, justo esta necesidad de poner límites y de no juzgar a las mujeres de otras épocas con los ojos del presente porque no tenían las mismas herramientas que tenemos en este momento. Y que incluso si las tenemos ahorita es difícil también estar como juzgando Sí, claro. por las decisiones de los demás. Que hace rato hablábamos sobre cómo a veces el ser pareja de alguien, el ser hija de alguien, el estar cerca de un hombre artista famoso te iba a abrir puertas. Sí. Entonces también como, pues ella sacaba algún... No, pues obviamente el compartir espacios con Diego Rivera le abrió una cantidad de puertas gigantescas, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy Frida Kahlo es muchísimo más conocida que Diego Rivera. O sea, y qué curioso, ¿no? Cómo dan vueltas la vida. Pero qué frustrante ha de haber sido no poder abrir puertas por ti misma y tener que tener a un hombre siempre al lado de ti para que te dijera, ay, sí, yo te la abro, ¿no? Qué agotador no tomar cartas en el asunto y decir, yo por mi talento y por mi capacidad que tengo de realizar obra y de realizar, no sé, escultura o
ser o literatura o incluso cine o lo que se te cruzara, ¿no? Que tuviera que ver con el mundo del arte, que no lo pudieras hacer por ti misma, porque tu talento no era reconocido a menos que otro hombre te dijera, ah, sí, eres muy buena en lo que estás haciendo. Sí, no valía tu arte hasta que otro hombre lo No, aprobara. que no tuviera peso por sí mismo, ¿no? Hasta que Ujú. alguien más lo validara. ¿Y cómo ves ahorita toda esta división o toda esta como segregación a las mujeres? ¿Sigue sucediendo? Siento que en menor medida, porque ahora si tú vas, por ejemplo, no sé, a todas estas ferias donde exponen artistas emergentes o artistas ya muchísimo con más nombre, sigue habiendo mayor cantidad de hombres que exponen que mujeres. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas también está menos pagado, o sea, tu obra como mujer vende un poco menor a la de los hombres. Y al final de cuentas, pues esto repercute directamente en los materiales que utilizas o la calidad de la obra al final de cuentas. Y cómo esperamos realmente ocupar el mismo nivel y el mismo espacio que los hombres si no tenemos esas mismas oportunidades, ¿no? De tener los mismos materiales, por ponerlo en un espacio así, o la misma cantidad de estudios. O necesitamos el doble de licencias para que realmente puedas ocupar un puesto que igual y un hombre que solo tiene la carrera puede ocupar. Ok, ¿y qué te gustaría o qué harías, qué se puede hacer para poder darle más visibilidad a las mujeres o como para no solucionar, pero sí adelantar un poquito todo este avance de las mujeres en el arte? Yo creo que lo que podemos hacer ahorita es informarnos sobre todo, ¿no? Porque al final de cuentas, Google está a la mano y tú puedes googlear mujeres importantes en la historia del arte o de cualquier tipo de historia y te van a salir, ¿no? O sea, justo en todas las academias y en todos los movimientos artísticos hay mujeres presentes. Nada más es cuestión de que nos demos el tiempo de observar su obra y de decir, ok, ellas también son relevantes y ellas también aportaron algo, ¿no? Justo ahorita se me viene a la mente, ay, esta artista, hubo un artista que inventó el dripping, que es la técnica que usa Pollock en sus cuadros, muchísimo antes de que él lo utilizara. Y justo a mí también se me olvidan los nombres, ¿no? Pero sé que existe y sé que tiene un lugar importante en el arte y que también merece ese reconocimiento. O existe otra artista que se llama Bert Morisot, que fue parte del impresionismo y fue súper importante y no es tan relevante como por ejemplo Monet, cuando también su obra era importante. Y este tipo de situaciones, ¿no? Que si tú vas a un museo y ves obra y dices, ay, sí, voy a ver Van Gogh y voy a ver no sé qué, que también exista, que se sienta natural el decir, ay, también voy a ver Yo-Yo Keefe o también voy a ver Yayoi Kusama o voy a ver otros artistas que no son hombres, que se sienta con esa misma naturalidad, ¿no? Que no solo se sienta como invitadas, que se sientan, que les ponen un espacio como reservado para ellas, sino que puedan ser parte de todo el conjunto que es la historia del arte, que no solo se queden por las periferias, siento yo. Y lo que hablábamos también hace rato de ponernos, perdón, en los zapatos de las otras personas, de las otras artistas, Sí, claro. o de otras artistas y otras mujeres, y intentar no tanto como juzgar desde nuestros pies o desde nuestro privilegio, desde nuestra época, desde lo que sea, las decisiones y la vida que llevaban. Y entender también, pues, eso, su contexto, ¿no? Por qué sucedieron las cosas, o incluso en el contexto actual. Que a veces es muy fácil estar como juzgando a otras, digo a otras mujeres, pero en este caso a otras artistas, y decir que por qué hacen este tipo de arte, que por qué, eh, sí, como las decisiones que toman, y ponernos, sí, en los zapatos de los demás y empezar a entender que pues vivimos diferentes cosas, tenemos diferentes oportunidades y no las hace como malas o buenas o peores o mejores, el estar haciendo ese tipo de cosas. Sí, justo. Y también, pues eso mismo que dices, ¿no? El no juzgar la obra y está bien tener una opinión al respecto, como que pues, si no te gusta, no te guste, pero tampoco se vale minimizarlas, ¿no? O sea, sí, igual y tú la obra de un artista, pues no te identificas, pero eso no le quita el valor y no le quita la narrativa que existe dentro de. Y justo creo que estamos en un punto en la historia en donde nos podemos apropiar de nuestra narrativa sin que se convierta en otra cosa. Y tenemos elecciones, lo cual antes no existía, ¿no? Ahora yo puedo escoger ser artista a pesar de que
nadie en mi familia es artista, cuando antes eso nunca hubiera sucedido. Entonces, pues vivimos en un momento en el cual podemos apropiarnos de esos espacios y hagámoslo. No hay que hacernos chiquitas nada más por querer caber. Hay que ocupar todo ese espacio que se nos está dando y todo ese espacio que nos merecemos, ¿no? Sí. Muchas gracias, María. Yo creo que es importante seguir abriendo este tipo de espacios para hablar de temas que no se hablan mucho, que se hablan muy poco, o que de plano no se tocan. Y en todas las áreas donde existimos mujeres, poder abrir las puertas para que sea el tema relevante. Y pues bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por, como te dije hace rato, darnos tu tiempo y tu conocimiento sobre el tema para pues poder ilustrarnos un poquito más. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, nos puedes seguir en redes sociales como @IMMujeresNL y nos vemos en el próximo episodio de Diálogos del CEDOFEM. En Diálogos del CEDOFEM platicamos sobre los hechos que han marcado la vida de las mujeres en nuestro país. Y nosotras, aunque luchamos desde diferentes trincheras, hemos decidido encontrarnos y estamos intentando crear nuevas formas entre todas, tomando siempre lo aprendido y lo acumulado en esta larga historia de lucha de la que somos parte.